Bueno, su servidor fue notificado de la conferencia de prensa a las 11:37 de la mañana. En ese sentido, yo tenía ya otra agenda y la conferencia era a las 11:30, por lo cual pues yo no pude acudir y estar presente. Yo lo que le puedo manifestar es que a título personal manifestar mi anuencia, mi voluntad para buscar los consensos que al final le generen esa paz, esa tranquilidad al pueblo hondureño y ese fortalecimiento institucional y de la democracia del país, de que vamos a tener unas elecciones limpias. A mí me invitaron a las 11:37 de la mañana, como le decía a su colega. Sin embargo, yo ya tenía otra agenda y ahí quiero manifestar yo de que manifiesto mi anuencia, mi voluntad para siempre tener un diálogo, ¿verdad? Con base a la ley, donde podamos encontrar los consensos, que eso va a generar paz y tranquilidad al pueblo hondureño y un fortalecimiento institucional. Así que siempre estamos en la anuencia. Nosotros somos personas de diálogo y que al final, como órgano colegiado, podamos encontrar las mejores alternativas y las mejores soluciones para buscar ese interés común que es Honduras. Bueno, no se me ha remitido todavía una agenda para saber qué es lo que se va a aprobar. Estamos en la espera de que se nos remita la agenda y así nosotros poder hacer los análisis correspondientes y pronunciarnos conforme a lo que el derecho corresponda. Los concejales han dicho de que el TREP está muerto, que no se aprobó el presupuesto y que hay una obstrucción. Considero que se ha manifestado una voluntad política por parte de todos los jefes de bancadas del Congreso Nacional, donde se nos ha dicho de que se puede reprogramar la fecha que establecía la ley, que era el 27 de julio que venció, para que nosotros podamos adjudicar a la empresa que va a implementar el sistema de transmisión de resultados preliminares. Como le decía a sus colegas, es normal en cualquier órgano colegiado multipartidario, como es el Consejo, como es el Registro, como es el mismo Congreso, que hayan diferencias, porque nosotros pensamos diferente, ¿verdad? Es lógico eso. En ese sentido, yo no comparto de que se haya muerto el sistema de transmisión de resultados preliminares. Considero que hay otras alternativas y que nosotros podemos trabajar en búsqueda de ellas para garantizarle al pueblo hondureño de que va a haber transmisión de resultados preliminares la noche de la elección y que no se repita lo de las elecciones primarias internas. Nosotros no estaríamos en estos líos, no estaríamos en estos problemas si se hubiera implementado el sistema de transmisión de resultados preliminares en las elecciones primarias e internas. Ya tuviéramos un sistema probado, un sistema robusto, pero lamentablemente no se dio y ahora pues hay que buscar otras alternativas. ¿Quiénes son los que están generando esta obstrucción desde el Congreso Nacional, como dicen las concejales, abogados? No sé a qué obstrucción se refieren. La verdad no se aprobó el presupuesto. No, está en un proceso de consenso, ¿verdad? Yo no he escuchado a ningún diputado que diga que no va a aprobar el presupuesto. Todo lo contrario, me habían manifestado la voluntad de que sí se va a aprobar el presupuesto. Considero que nosotros debemos trabajar con base al diálogo, con base a consensos. Yo, en lo personal, considero que no hay una crisis, hay disponibilidad presupuestaria, nosotros seguimos avanzando, como le he dicho a sus colegas, se hizo la convocatoria a elecciones generales en tiempo y forma el 27 de mayo, ese es un proyecto que fue gracias a la disponibilidad presupuestaria, hemos ejecutado más de 55 millones con esa disponibilidad presupuestaria, hemos inscrito ya candidaturas independientes, alianzas interpartidarias, nóminas de los partidos que no participaron en primarias y gracias a esa disponibilidad presupuestaria ahorita estamos trabajando en la preparación del centro logístico electoral, por eso nos miran acá el día de hoy, porque se debe hacer un inventario de todas las maletas que se adquirieron para las elecciones primarias, que serán reutilizadas y que eso es un avance también que tenemos, gracias al presupuesto que se nos dio esa adquisición de las maletas electorales, e incluso reciclar todo ese material para hacer una subasta que nos va a dar un ahorro de aproximadamente 15 millones de lempiras. Así que consideramos que seguimos avanzando en el cronograma electoral, los desfases que se han originado son superables, y esperemos pues que en los próximos días, en las próximas horas, nosotros podamos ya seguir avanzando y superar estos desfases que se han dado. Bueno, se nos convocó 2 veces al Congreso Nacional y ahí es donde se nos manifestó esa voluntad política. Primero de aprobar el presupuesto. Todos los diputados dijeron que se aprobara el presupuesto. Se hicieron consultas de dudas que son normales, que surgen cuando se aprueba un presupuesto millonario. Y eso es normal en todo parlamento, en todo Congreso, que se hagan esas dudas. Entonces nosotros esclarecimos las dudas, luego se elaboraron propuestas de decreto y ese es el proceso de consenso que todavía no ha culminado. Se nos ha dicho que están un 95% avanzado, esperemos que en los próximos días, en las próximas horas,
se culmine y así poder nosotros seguir trabajando incansablemente como lo venimos haciendo como Consejo Nacional Electoral. Usted dice una cosa y los concejales dicen otra cosa. Es normal, eso es normal porque estamos en un órgano colegiado donde lógicamente pensamos diferentes, tenemos pensamientos distintos, entonces no estamos cortados con la misma tijera, ¿verdad?, de pensamiento. Entonces es normal cuando hay diferencias de pensamiento que no se logran consensos, por eso incluso todos los órganos colegiados son impares, para que se tomen decisiones, sea por mayoría o sea por unanimidad. Mi compromiso es firme que se deben garantizar las elecciones generales que están establecidas para el 28 de noviembre de este año. Es un mandato constitucional que se nos ha dado, no podemos ni tan siquiera insinuar, como dijo la Red H, que es una organización no gubernamental, que no van a haber esas elecciones. Este es nuestro compromiso férreo, firme, y que el pueblo hondureño lo debe tener claro, que van a celebrarse las elecciones generales, la fecha establecida en tiempo y forma, y que para eso nosotros estamos trabajando incansablemente, que nosotros seguimos avanzando en nuestro cronograma electoral. Tenemos una disponibilidad presupuestaria de más de 800 millones de lempiras. A la fecha hemos avanzado en la actualización política geográfica electoral, tenemos más del 50% de centros de votación de los 5.691 ya inspeccionados por las brigadas, gracias a esa disponibilidad presupuestaria que tenemos. Aquí en Infop ustedes fueron testigos de cómo se recibieron las nóminas, las planillas de los partidos políticos que no participaron en primarias. Ese proceso de inscripción se ha avanzado, ya están inscritos la mayor parte de todas estas candidaturas de 10 partidos políticos que no participaron en primarias. Las candidaturas independientes también hemos culminado con ese proceso. En el nivel electivo presidencial se declararon con lugar 2 candidaturas independientes, que es algo histórico. Por primera vez van a haber 2 candidaturas independientes que van a participar en las elecciones generales. A una se le declaró sin lugar. De igual forma, las alianzas parciales en el nivel electivo municipal del Partido Liberal y Libertad y Refundación presentaron 27 solicitudes y solamente 10 se declararon con lugar, 17 sin lugar, y eso es gracias a la disponibilidad presupuestaria que nosotros tenemos y que hemos avanzado. Yo reitero, como les decía a sus colegas, no estaríamos en estos problemas si se hubiera implementado el sistema de transmisión de resultados preliminares, al menos porque ese es uno de los principales problemas, lo del TREP, en las elecciones primarias internas. Su servidor fue enarbolado de esa manera de que debía haber sistema de transmisión de resultados preliminares, lamentablemente no hubo. Ya se hubiera probado, se hubiera ensayado con esas elecciones primarias internas, ya tuviéramos un sistema robusto, pero no se dio. Entonces ahora es una lección aprendida y ahora con el mandato que nos da ahí debemos implementar un sistema de transmisión de resultados. Ese es un compromiso firme que nosotros tenemos y lo hemos manifestado en las redes sociales. Nosotros ni tan siquiera hemos insinuado que las elecciones generales no van y que están en crisis. Nosotros seguimos avanzando y seguimos trabajando arduamente. Como dijo la Red H, ni tan siquiera hay que insinuar que va a haber una crisis, porque las elecciones se deben realizar en la fecha estipulada, es un mandato constitucional que nosotros tenemos y nosotros estamos trabajando arduamente por eso seguimos avanzando con la disponibilidad presupuestaria que nosotros tenemos y ese es nuestro compromiso de que vamos a garantizar unas elecciones limpias, transparentes, justas, democráticas, y que se va a respetar la voluntad soberana. Y lo hay, explorando otras alternativas que se está trabajando. Se debe trabajar en un plan B, yo lo he dicho también, para implementar otro sistema de transmisión de resultados. Eso se tendría que haber trabajado incluso desde antes. Un plan de contingencia por los riesgos en los que se podía incurrir, ya sea en el tema donde no hay energía eléctrica, donde no hay conectividad. En ese sentido, nosotros debemos explorar otras alternativas como se implementan en otros países, por ejemplo Costa Rica, Colombia, que se implementa un sistema de transmisión sencillo, práctico, que no requiere mucha capacitación, como es el sistema de transmisión de resultados preliminares por teléfono voz a voz. Vamos a actuar con base en una flexibilidad de adaptarnos a las circunstancias, al momento que se vive en pandemia, así como nos estamos adaptando para hacer unas elecciones y tenemos que prepararnos para otra vez unas elecciones en tiempos de pandemia. Y debemos nosotros adecuarnos al presupuesto que se nos apruebe y lo importante es garantizar la alternabilidad también en el cargo y en los gobiernos, pues es un mandato constitucional que se nos ha dado. ¿Cómo visualizan el sistema, la situación de las 2 tarjetas de identidad? ¿Se votará con los 2 documentos? Yo considero que no se debe votar con las 2 identidades, solo se debe ir con una. El Estado de Honduras hizo una inversión de más de 70 millones de dólares, es inaudito que nosotros estemos pensando de que vamos a ir con 2 identidades a un proceso de elecciones generales, porque eso lo que genera es una distorsión en el proceso. Entonces debe haber una sola identidad. El Registro Nacional de las Personas debe garantizar eso porque es un mandato constitucional de ellos, se ha hecho una inversión millonaria para eso
y deben cumplir con ese mandato que se les ha dado. Y considero también que el Registro Nacional de las Personas, que tiene hasta el 15 de agosto, ¿verdad? La vigencia de la identidad, tiene que buscar la alternativa de ver cómo hace esas entregas masivas y también buscando un equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho político que tiene el ciudadano de obtener ese nuevo documento nacional de identificación. Es más, quiere que le diga una cosa, yo soy del criterio que con esa inversión que ha hecho el Estado de Honduras de $70 millones en una nueva DNI y en una nueva base de datos para elaborar un censo electoral, no deberíamos nosotros ni tan siquiera implementar un lector de huellas, porque se supone que con esa inversión millonaria de $70 millones ya se acaba ese mito de que votan los muertos, ese mito de que votan las personas en el exterior, porque hay un censo ya depurado que ha costado más de $70 millones y una nueva DNI donde también no van a aparecer ni muertos ni personas en el exterior. El tiempo avanza y los tiempos acortan para el Registro Nacional de las Personas y muchos están visualizando que fracasó el proyecto Identifícate y posiblemente se vaya con las dos identidades a votar. Esperemos que no. Nosotros como Consejo Nacional Electoral creeríamos que no aceptaríamos ir a un proceso de elecciones con dos identidades, porque eso genera una distorsión en el proceso, genera una confusión y por lo tanto exhortamos al registro. Todavía tiene tiempo, aunque se venza la fecha del 15 de agosto, recordemos que la elección es hasta el 28 de noviembre, para poder seguir entregando las nuevas DNI y que todo ciudadano hondureño que esté habilitado para el ejercicio de sufragio lo pueda hacer y que sea solo con una DNI, porque eso garantiza transparencia al proceso, garantiza paz, garantiza certidumbre y eso es lo que aspira el pueblo hondureño y que aspiramos como Consejo Nacional Electoral.